Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es David González y hoy me toca la hermosa oportunidad de poder abrir la palabra de Dios con ustedes. En la última parábola de esta serie, que es la parábola del Hijo Pródigo, una parábola muy conocida, y si me pregunto por qué me dieron esta parábola a mí. Algo a lo mejor el director de la academia tenía para decirme por qué tenía que yo predicar sobre la parábola del Hijo Pródigo. Era un mensaje entre líneas, pero lo acepto de parte del Señor. Así que le doy gracias por esta hermosa parábola. Y antes de comenzar esta predicación, quisiera que abriera su Biblia en Lucas 15. Vamos a partir leyendo la parábola. Yo sé que todos la conocen, pero siempre es bueno leerla completa antes de poder predicar, antes de poder abrir la palabra de cada versículo, así que es bueno leer para volver a refrescar esta hermosa historia. Y la parábola se encuentra en Lucas 15, del versículo 11 al 32. Lucas 15, versículo 11 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Invito a orar, hermanos. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad de poder abrir tu palabra en esta parábola hermosa, Señor. Te ruego que perdone nuestros pecados, que pueda, Señor, a través de tu Santo Espíritu, limpiar nuestros corazones para poder recibir tu mensaje. Señor, también permíteme a mí poder predicar tu palabra con fidelidad, para que los hermanos de esta congregación, las personas que vienen, Señor, puedan recibir tu mensaje y podamos todos oír tu voz y poder pensar en lo que tú hoy tienes para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno,
Antes de leer y poder entender cada cosa de esta parábola, hay que entender que esta parábola está en el contexto de 3 parábolas. En el capítulo 15, Jesús iba ya camino hacia Jerusalén. Entonces, mientras iba camino hacia Jerusalén, unos ciertos personajes que van a ser muy importantes para esta parábola lo empezaron a perseguir y empezaron a ser muy pesados con él, que son los fariseos y los escribas. Entonces él en un momento dijo, está bien, voy a responderle a estos personajes a través de 3 historias, de 3 parábolas. Y las 3 parábolas hablan de lo mismo, ¿cierto? La parábola de la oveja perdida, de la moneda que se ha perdido y por último, la del hijo pródigo o la historia de los 2 hijos. Ese es el contexto de este capítulo y de la parábola que vamos a estudiar. Hay que entender que en estas 3 parábolas hay elementos importantes como hay algo que se pierde y hay algo que debe buscarse y hay algo que después se halla. Entonces hay algo que se pierde que se debe buscar y hay algo que después se halla. En cada parábola, lo que se ha perdido luego se ha recuperado. ¿Sí? Ok. El contexto de esto lo tenemos en el versículo 1 al 2, en capítulo 15, 1 al 2. Entonces, permítanme volver al capítulo 15, al versículo 1 y 2. Entonces dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. La audiencia que va a escuchar su enseñanza son, 1, los recaudadores de impuestos. Y en el original, esto significa telones o publicanos. Son como las personas que recaudan impuestos, como un escriba o algo así, o alguien del Servicio de Impuestos Internos de Chile, algo así, que a todos no le cae muy bien. Entonces ese era el tipo de personaje. Y lo peor de todo, que estos recaudadores de impuestos eran judíos que trabajaban para Roma. Entonces eran empleados de Roma que le cobraban impuestos a su propia gente. ¿Se acuerdan de algún recaudador de impuestos importante en el Nuevo Testamento? Mateo, un discípulo, ¿cierto? No sale en la Biblia, pero yo me imagino, como el pastor Pato siempre dice, me gusta soñar o imaginar cosas. El grupo de los que estaba con Jesús no le caía muy bien Mateo, porque era alguien que era como un traidor para los judíos, sobre todo para los escribas y fariseos. Un recaudador de impuestos era alguien que había traicionado su patria para trabajar para Roma, para el enemigo, y quitarle la plata a los judíos. Luego tenemos los pecadores. En este contexto, los pecadores son los marginados socialmente o los marginados moralmente. Esas personas que según este estándar de los fariseos y de estos escribas no estaban a la altura de ellos o no estaban a la altura de cómo debía vivir un judío. Podría ser un extranjero, ¿cierto? O podría ser un judío que tenía una conducta moral no al nivel que tenían los fariseos supuestamente. Esa era la audiencia que estaba siguiendo a Jesús. Y luego tenemos a los fariseos, ¿cierto? Ahí está en el versículo 2. Y por último a los gramateus o los escribas, que son como los notarios, son como la parte política judicial de Israel, que era muy amigo de este grupo religioso. Hay que mencionar que para poder entender esta parábola hay que saber quiénes son estos fariseos. Yo sé que lo han escuchado mucho, posiblemente los que llevan aquí mucho tiempo en la congregación saben lo que es un fariseo, pero es bueno recordar, por si alguien no los conoce, saber quiénes son, porque esta parábola va principalmente dirigida a ellos. Entonces, para entender el contexto hay que saber quiénes son. Y déjame hacer una breve historia de Israel. Pastor Patricio estuvo predicando de Josué, ¿se acuerda? Entonces tenemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto con Moisés, ¿cierto? Llega a la tierra prometida con Josué. De ahí, después que se muere Josué, empieza un gobierno, ¿cierto? Y que estaba a cargo de los jueces. Y moralmente estas personas iban y bajaban, hasta que un momento le piden a Dios que ya no quieren que Dios gobierne Israel, sino que gobierne un rey. Y comienza el tiempo de los reyes. Los reyes comienzan a gobernar Israel. Uno de los más importantes es el rey David, ¿cierto? Pero después de David, tal vez Salomón, todos los reyes que vienen
exceptuando algunos, son reyes que están lejos de Dios, su corazón está lejos de Dios. Y Israel se empieza a alejar de Dios y empieza a caer en la idolatría. Es por eso que llegan unos personajes muy extraños que se van a llamar los profetas. Y esto empiezan a decirle al pueblo y a los reyes, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. ¿Por qué? Si ustedes no vuelven a Dios, va a venir un ejército del norte y nos va a destruir, nos va a invadir. ¿Y qué pasó? No le hicieron caso. Llegó el ejército del norte. Uno de los comandantes más conocidos se llama Nabucodonosor, un nombre muy fácil. Le iba a poner así a mi hijo, pero no me dejaron. Nabucodonosor. Llegó, invadió, ¿cierto?, Israel, se llevó cautivo a muchos a Babilonia, dentro de ellos Daniel, y allá los profetas empezaron a decir que iban a volver. Volvieron los judíos, ¿cierto?, a Israel, y ¿sabes qué? El pecado que podríamos decir que marca toda esa época antes de que vuelvan a Israel es la idolatría. Pero ¿sabes qué? Después de que vuelven a Israel, ese ya no va a ser el pecado de Israel. Había sido superado de manera nacional, ¿cierto?, por el exilio. Pero va a venir otro pecado. Termina el relato bíblico y tenemos algo que se llaman los 400 años de silencio profético. Antes de que llegue Jesús, antes de que comience Juan el Bautista a predicar, hay 400 años de silencio donde no tenemos profecía de parte de Dios o revelación. Eso no quiere decir que la historia no pase nada, sino que ahí van a aparecer unos personajes que van a combatir con algunos reinos que van a seguir invadiendo Israel y van a aparecer como un grupo nacionalista radicales que se van a llamar los macabeos. ¿Han escuchado sobre los macabeos? Bueno, el macabeo histórico, no el popular que algunos conocen. Bien, hay un libro que se llama Los Macabeos, que es un libro histórico. Ahí se cuenta cómo estos grandes héroes van a luchar contra el enemigo y van a poder ganar. Ellos, dentro de ese grupo, van a ser un grupo que van a ser los fariseos, que en realidad van a ser la parte religiosa de ese grupo y van a ser los celosos por Israel, hasta el extremo. Si antes Israel había pecado de idolatría, ahora no. Ahora somos extremos, nacionalistas, solamente Israel y el enemigo es el extranjero. Y van a ser los puros. Queremos ser lo más puro posible hasta el extremo. El problema está que ellos van a creer que la salvación es a través de ese comportamiento, de la pureza de su vida, entre comillas. Pero no van a entender que la salvación es del corazón, que es del alma. Y ellos van a ir contra Jesús porque Jesús está enseñando algo que la salvación viene de adentro, ¿cierto? Y que se va a empezar a juntar con estas personas que son enemigos de Israel. Ese es el contexto rápidamente en el que Jesús va a hablar de esta parábola. Y la primera aplicación que tenemos ya es la siguiente. ¿Qué les pasó a los fariseos? Los fariseos tenían los profetas, ¿cierto? Los pactos, eran los estudiosos de la Biblia, pero ¿sabes qué? A pesar de ellos ser los que los que iban copiando la Biblia, la tenían en sus manos, no conocieron a Dios. No conocieron al Dios de la Biblia, sino que tenían una idea de ellos de Dios. Empezaron a interpretar a Dios a través de sus circunstancias. Podrían ser personales y en este caso nacional. Entonces, ¿cuál es la primera aplicación? Puede que tú hayas nacido en una familia cristiana, que toda la vida hayas estado en la iglesia, pero a veces las circunstancias de la vida te empiezan a llevar a tener otra imagen de Dios, que no es la imagen de Dios de la Biblia. En este caso, ¿cuál es la imagen que empezaron los fariseos a tener de Dios? Que era un Dios que no amaba a los que no eran judíos. Y uno cuando lee la historia de Israel y la Biblia se da cuenta que no, que todo lo contrario. Israel tenía que ser la luz a las naciones. Pero ellos interpretaron a un Dios supuestamente a través de sus circunstancias. Entonces hay que tener cuidado con eso. A veces nos pasa, incluso a los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, que las circunstancias de la vida nos empiezan a ver a un Dios distinto. Tal vez Dios no es tan amoroso. O tal vez Dios no es justo, porque esto me está pasando. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la revelación. Siempre volver a la revelación. ¿Sabes por qué? Porque nuestros instintos nos fallan. Las emociones nos fallan, las circunstancias nos fallan. Entonces tenemos que ir a la revelación. Y los fariseos, adivinen qué, tenían la revelación perfecta. ¿A quién? A Dios hombre, a Dios hecho carne. Y aún así no lo podían ver, porque todavía en su mente tenían a un Dios
dibujado, a un Dios que ellos crearon, no al Dios de la revelación. Teniendo a Dios enfrente, no lo pudieron ver. Hoy tenemos esto que es la Biblia, la revelación de Dios, y a veces no podemos ver a Dios aquí, porque tenemos a un Dios construido en nuestra cabeza. Eso es lo que no podemos dejar que pase. Versículo importante que vamos a ver en la parábola es Lucas 15:10. Lucas 15:10. Este es el final de una de las parábolas y dice, de la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo es posible, dice el fariseo? ¿Cómo Dios va a estar feliz porque un anatema, un pagano se va a convertir y los ángeles van a hacer fiesta por alguien inmoral, por un romano, por un recaudador de impuestos? Eso no puede ser posible. Y Jesús le dice, están equivocados. Sí hay fiesta por el pecador que se arrepiente. ¿Sí? Y ahora comenzamos con la parábola. La parábola básicamente está dividida en dos. Tenemos dos partes de la historia. Uno, el hijo que se pierde, o lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, y el hijo resentido, o el hijo mayor, que en este caso ese hijo mayor representa a los fariseos y a los escribas. ¿Sí? ¿Quién es el personaje principal de la historia? Yo siempre creí que el personaje principal de la historia era el hijo pródigo. Y no es así. ¿Saben quién es el personaje principal de la historia? Es el padre. Es el padre el personaje importante de la historia. Podría ser un posible título para la parábola, la parábola del padre perdonador. Y parábolas similares a esta vamos a encontrar en la parábola de los dos deudores y la parábola del fariseo y el publicano. Son parábolas que Jesús está diciendo lo mismo que está diciendo ahora. En resumen de todo esto, representa al hombre que voluntariamente se aleja de Dios para vivir de una manera rebelde en contra de la voluntad de Dios. O sea, el hijo pródigo o el hijo que se va a representar a la humanidad. ¿Y qué parte de la humanidad va a representar? La humanidad que no ha querido escuchar a Dios, que ha visto a Dios, que ha visto la revelación, la creación, y aún así, voluntariamente, no quiere conocer a Dios. Y esto es lo mismo que habla Pablo en Romanos 1, del 20 al 32, que es, ustedes no han querido conocer a Dios, siendo que lo han visto, ahí está presente, y han preferido dioses de barro, etcétera, etcétera, y han preferido su carnalidad, su vida, antes de obedecer a Dios. Vamos entonces al comienzo de la parábola, en Lucas 15, del 11 al 12. Y dijo Jesús, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él repartió sus bienes. Principalmente el primogénito, en este caso el hijo mayor, es el que tenía que recibir el doble de la herencia. Y la propiedad se tenía que dar después de la muerte del padre. El hijo no podía tener la propiedad o la hacienda antes de que el padre se hubiese ido. Entonces, ¿qué pasó acá? Porque entendemos que el hijo pródigo, el hijo que se va, tiene dinero, porque se lo gasta. Posiblemente este personaje contrata a alguien que le va a dar dinero en efectivo y que en algún momento va a ir a cobrarle la hacienda al padre. O que va donde el padre y decirle, recuerda que esto cuando muera es mío. Imagínense la humillación que está pasando el padre producto del hijo que quiere supuestamente tomar lo que es de él, cosa que no lo es del padre. Pero él dice, no, esto es mío, esto es mi herencia, yo me lo voy a tomar. Y la explicación de esto es que los fariseos deben haber estado furiosos con este hijo y sobre todo con el padre. ¿Qué es este padre débil? ¿Por qué no lo mata? Yo lo hubiese matado inmediatamente. Castígalo. ¿Cómo es posible que te pida el dinero y tú se lo vayas a dar? Ese hombre es un débil, ese padre es un débil, no merece ser un judío. Posiblemente eso pensaron los fariseos. ¿Sí? Versículo 13. no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Malgastar significa que todo lo que tenía desapareció, ¿cierto? Y perdidamente en el original es que salvajemente lo perdió,
Pues imagínense, no sé, la hacienda costaba 100 millones de pesos, un ejemplo, y lo perdió en 2 días. ¿Cómo 2 días? ¿Cómo lo hizo? Salvajemente. Si los fariseos relacionan a este hijo con los paganos, ¿cierto? O con los no judíos, deben decir, claro, pues si así actúan los que no conocen a Dios. Son unas personas que no merecen vivir. Entonces, no me parece extraño que este hijo perdido se hubiese gastado todo su dinero en algo malicioso. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Se estaban creyendo mejor que este hijo que se va. Pregunta, ¿alguna vez te has sentido mejor que otra persona? ¿Te has sentido mejor que otro? ¿Sí? ¿No? Posiblemente, tal vez hasta con razón. Mirar a otro y decir, sí, yo soy mejor que este. Como dice el pastor Patricio, que siempre lo citamos, o yo soy el único pecador acá que lo hace. A mí me ha pasado muchas veces. Y posiblemente a veces parece que tuvieras razón. Pero ¿sabes qué? Eso es falso. Delante de Dios. Nadie es mejor que otro. Sobre todo con lo que tiene que ver con la salvación. Nadie merece la salvación más que otro. Pero los fariseos tenían eso en mente. Cuidado con convertirnos en un fariseo. Es fácil, ¿no? Está en el humano en mirar al otro y decir, este perdido. Así es. Aunque uno hubiese estado ahí, perdido, cuando uno está mejor dice, solamente un paréntesis, yo alguna vez en mi vida tuve el pelo largo, por mucho tiempo. Entonces ahora cuando miro a alguien de pelo largo, mira este chascón. Y no me recuerdo yo que tenía el pelo largo, entonces es como decir, miro mal, igual al que yo era. Ok, y ahora tenemos las consecuencias de lo que hizo el hijo perdido. Las consecuencias de lo que ha hecho están en el versículo 14 al 16. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ahora, me gustaría imaginar en este momento la sonrisa de los fariseos diciendo, por fin tienes lo que mereces. Eso merece este pagano, este pecador, comer con los cerdos. Cuando gastó todo, vino un gran hambre. Quisiera que me pudiesen acompañar a Proverbios 1, 26 al 28. Proverbios 1, 26 al 28. Recuerden que Proverbios es un libro de sabiduría. Ciertas cosas que pasan van a tener consecuencias. Entonces acá el predicador, desde su experiencia, le va a decir, si tú actúas de una manera, hay cosas que te van a pasar. Mira lo que dice el 26. Aquí está hablando de alguien que no cuidó sus cosas sabiamente. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis. Y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino cuando venga sobre vosotros. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán como diligencia, pero no me hallarán. Posiblemente una de las interpretaciones de este pasaje es que está hablando de la sabiduría. Si no quisiste vivir con tu vida con sabiduría, incluso que yo te dije, si haces esto, te va a pasar esto. Pero si tú no quisiste escuchar, en algún momento van a venir las consecuencias. Y cuando vengan las consecuencias de no actuar sabiamente, me vas a querer buscar y no me vas a hallar. Cuando vengan las consecuencias de tu no sabiduría, vas a desear haberme hecho caso. Esto es lo que está pasando en la historia. Volvamos ahí a Lucas. Y una de las aplicaciones de esta parte es que cuando uno se deja llevar por el pecado, me gusta una frase que ha ocupado el pastor Jensen sobre el pecado, que es como que el pecado se empieza a enredar en las piernas. Y como que el pecado, tu propio pecado, te empieza a arrastrar. Te empieza a arrastrar hacia un lodo, a un fango,
del que no puedes salir. El pecado seduce, como al hijo pródigo, y se envuelve entre tus pies, deslizándote hacia la calamidad. Yo sé que saben que el pecado siempre tiene consecuencias. Ahora vamos a ver a un Dios amoroso, misericordioso, pero muchas veces las consecuencias de nuestro pecado las tenemos que pagar. A pesar de que Dios nos haya perdonado de lo que hemos pecado, tenemos que pagar las consecuencias de haber actuado sin sabiduría. Causa y efecto. A veces Dios por propósito, ¿cierto?, nos libera de esas consecuencias. A veces no, y decir, ¿sabes qué? Tienes que pagar la consecuencia de tu pecado porque tienes que entender lo que hiciste para que no lo vuelvas a hacer. Entonces, el hijo pródigo está pagando las consecuencias de su pecado a un punto extremo. Comer la comida de los cerdos. ¿Por qué es tan importante? O sea, ya es vergonzoso, ¿cierto? ¿Alguien ha comido la comida de los cerdos alguna vez? ¿No? ¿No? Yo alguna vez la vi y se ve rica, así como, en el campo. ¿No nadie ha comido comida de cerdo? Yo espero que no. Ni tampoco de perro, de gato, ¿cierto? Bueno, aparentemente es algo que es desagradable, pero ¿sabes qué? En el contexto de la historia, recuerden que la historia está siendo contada a judíos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué son para los judíos los cerdos? Animales inmundos y prohibidos, o sea, no podían acercarse a los cerdos. Imagínense lo que es que un judío, ni siquiera que esté cerca de los cerdos, sino que tiene que desear comer lo que los cerdos tienen y pedirle que por favor le puedan dar la comida a los cerdos. Imagínense la humillación, imagínense la mente de los judíos diciendo, ¿qué? ¿Cómo es posible? Miren lo que ha llegado este hombre. Comer la comida de los cerdos posiblemente podría significar abandonar tu fe. O sea, llegaste a un punto donde sabes que hay algo que no debes hacer, pero tu necesidad ha hecho que cruces esa línea y que abandones tu fe. Y él está en una situación donde perdió todo, está en una situación de mendigo, habiéndolo tenido todo. Pero ¿no lo recuerdan a alguien esto? ¿Recuerda a alguien que tenía todo y lo perdió por desobedecer? ¿A quién le recuerda? ¿Saben a quién? A Israel. Adán y Eva, en el jardín del Edén, teniéndolo todo, lo perdió por desobedecer. Israel, estando en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel, después de todo lo que pasaron, ¿qué hicieron? Empezaron a levantar dioses de barro y de piedra. ¿Y qué pasó? Llegó Nabucodonosor y lo perdieron todo. Nadie le daba nada. Dice el texto que nadie le daba nada cuando él estaba con los cerdos. Y aquí viene la gran pregunta. El hijo pródigo tenía mucho dinero, se lo gastó. ¿Con quién se lo gastó? ¿Se lo gastó solo? Yo creo que no, ¿cierto? Yo creo que él tuvo una junta que se llama amigos por conveniencia. Amigos que están contigo cuando tienes dinero, ¿cierto? Cuando te va bien en la vida, aparece un montón de gente que quiere estar contigo al lado tuyo. Que quiere aprovecharse de las cosas que aprovecharse de lo bien que te está yendo. Pregunta, ¿y dónde están los amigos ahora? ¿Dónde están los amigos que le ayudó a gastarse todo el dinero? ¿Dónde está cuando él está al lado de los cerdos? Se fueron, ¿no? Mi mamá siempre me decía que ya aquí está presente, los verdaderos amigos son los que están contigo, las buenas y las malas. Parece aquí que el hijo pródigo no tiene ningún buen amigo. Todos desaparecieron. ¿No le ha pasado a usted eso en algún momento de la vida? Gente que estuvo con usted solamente porque le estaba yendo bien. Y que posiblemente tú estuviste con esa persona diciendo, mi familia, esta es mi familia nueva, mis amigos. Y cuando lo perdiste y tus amigos no están, ¿qué viene ahora en tu mente? Ay, mi familia, mi mamá, mi papá. ¿O no? Consecuencias del pecado. Entonces, versículo muy importante, 17. Volviendo en sí, palabra muy importante, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Estos trabajadores, a lo que hace referencia este hijo, son trabajadores que realmente trabajaban por el día.
esa palabrita de estas personas que están acá, son personas que trabajan día a día, o sea, que no son contratadas, sino que tienen que ver cómo le va el día para saber lo que tienen. Pero interesante, a pesar de que son un grupo de trabajadores que solamente saben que pueden vivir del día a día, o sea, del pan del día a día, ¿cierto? Tienen pan de sobra. Esos trabajadores incluso que saben que posiblemente mañana no hay trabajo y que posiblemente mañana no van a comer, tienen pan de sobra. O sea, no están preocupados por el pan. ¿De qué habla eso? De la misericordia del Padre, ¿no? Que les da a estos trabajadores más de lo que merecen tener. Y él, estando mejor que esos trabajadores, está pidiendo la comida de los cerdos y deseando ser uno de esos trabajadores, siendo que él había sido hijo o príncipe. Y esta palabrita, volviendo en sí, lo que quiere decir es introspección. ¿Y qué es lo que es la introspección? Es algo que nos pasa a los cristianos o a las personas en algún momento de nuestra vida cuando hemos fallado o hemos llegado a un punto que nuestro pecado o las circunstancias nos han alejado de Dios y llega a decir, y como que uno se para, ¿cierto? Chuta. O lo eché todo a perder. Y empieza uno como a hablarse consigo mismo. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué gasté todo el dinero de mi padre y lo gasté en lugares? Viene de alguna forma esa capacidad de poder reflexionar. Ahí es donde comienza el cambio. Ahí es donde decir, ¿sabes qué? Parece que tengo que volver a donde mi padre. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Cierto? Llegar a un punto de decir, necesito cambiar, ya no quiero seguir igual. Eso de padecer de hambre significa que estaba, la palabrita es en el griego que estaba al punto mínimo de desaparecer. ¿Alguien de aquí ha tenido hambre de verdad? No es hambre que tienen ahora por ir a comer la comida de las 2 o de la 1. No, un hambre de verdad. ¿Alguien alguna vez se ha desmayado por hambre? ¿No? Bueno, este personaje ni siquiera estaba ahí, estaba más allá. O sea, estaba a un punto que casi estaba al punto de morir por el hambre que tenía. Estaba arruinado completamente. Y en ese estado, donde estaba a punto de morir por el hambre, es donde está reflexionando. Cuando está ya a punto de decir, de aquí me voy, me arrepiento de todo lo que he hecho. Generalmente, nosotros llegamos a esa consecuencia. No, ¿por qué el hijo pródigo no pudo tener una introspección o reflexionar de su pecado antes? Cuando se había gastado el 10%, el 20% o el 30%. Es decir, hoy mi padre me dio 100 millones, ¿cierto? Y yo ya me he gastado 50, mejor no me gasto el otro 50. ¿Por qué tiene que llegar al extremo? De que casi están muriendo para decir, lo he echado a perder. ¿Sabes que muchas veces nosotros tenemos que llegar a ese extremo? A ese extremo de estar mal para decir, necesito cambiar. ¿Por qué el ser humano no puede cambiar antes? Generalmente tenemos que llegar a ese extremo de decir, Señor, sálvame, porque si tú no me salvas, yo no tengo cómo salvarme. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿Cuál es la palabra importante? Hay dos frases importantes. La primera es, me levantaré. Súper importante. ¿Sabes qué? No sirve solamente con reflexionar. No sirve solamente con decir, lo he hecho mal. Porque podríamos quedarnos solo ahí. Y decir, lo he hecho mal y volver a hacerlo mal de nuevo. Hay un punto en la restauración donde yo tengo que reflexionar, ¿cierto? La reflexión viene primero, pero ¿sabes qué? Tienes que levantarte. No sirve solamente con pensar. Tienes que decir, ok, ya, se acabó. Me paro, me limpio y voy adelante y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si tengo que pedir perdón, pido perdón. Si tengo que hacer algo, lo voy a hacer. No puedes quedarte solamente en la reflexión. Si hoy hay algo en tu vida que está incomodándote por algo que has hecho y ya has estado reflexionando sobre que tal vez no está mal, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Párate, levántate y tal vez ve y pídele perdón a quien tengas que pedir perdón. Paga lo que tengas que pagar. Devuelve lo que tengas que devolver.
Confiesa lo que tengas que confesar y pídele perdón a Dios. La restauración no se cumple hasta que tú hagas eso. Cuando te levantas, después de haber reflexionado, es cuando te restauras. Es lo que va a pasar en la historia ahora. He pecado contra el cielo y ante ti. Generalmente cada cosa que uno hace, incluso cuando uno daña a alguien, ha dañado a Dios. Porque desobedeciste a Dios primero. Por ejemplo, si yo aquí al hermano David voy y le robo la cartera o la billetera, ¿contra quién he pecado? Y contra Dios y contra el hermano David. ¿Por qué primero? Obviamente le robé la billetera del hermano David. Y segundo, porque Dios me dijo no robarás. ¿Cierto? Y yo entonces, como quería la billetera del hermano David, que se ve gordita, yo estaba ambicioso por tener la billetera y no quise escuchar a Dios que me dijo no robarás. Entonces robé, le quité algo de él y le fallé a Dios. Desobedecí a Dios. Por eso el Hijo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando uno peca o hace algo malo, no basta solamente con decir, Dios, perdóname, también hay que ir donde la persona. Y al revés, no solamente ir donde la persona, sino que también pedirle perdón a Dios. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Imagínese al punto que he llegado. Yo no soy digno. O sea, una persona completamente arrepentida. No soy digno de haber tenido lo que tuve. Dios al encuentro. Versículo 20 al 24. Y levantándose, fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traed el becerro engordado, matadlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando estaba lejos, el padre lo vio. El padre lo vio. El hijo ni siquiera podía ver que ya su padre venía a él. Si tú has estado perdido alguna vez, yo he estado muy perdido, a veces uno tiende a pensar que uno es el que se acerca a Dios. Es decir, yo me tengo que acercar a Dios. O cuando Dios te restauró, es que, claro, yo me acerqué a Él. ¿Sabes qué? Es Él que se acerca primero. No tenemos la capacidad de nosotros de buscarle. Pero no es que no tengamos la capacidad. ¿Sabes qué? Es que no queremos. Eso dice la Biblia. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre no busca a Dios. ¿Y sabes qué tiene que hacer Dios? Salir al encuentro. ¿Y cuál es el mejor ejemplo de eso? Jesucristo. Dios tuvo que llegar a mandar a su Hijo a morir por esta persona, por las personas que no han querido buscarle. Dios es siempre el que da el primer paso. Ahora, dice la palabra ahí que dice, se sintió conmovido. ¿O qué? Sentirse movido a algo, a alguien. Pero esta palabra es muy importante. Mira ahí, perdón que me perdí un poquito. La palabra importante es pero, dice, se sintió conmovido hacia él y le dijo, bueno, después el hijo dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, confiesa su pecado ante el padre, pero el padre dijo a sus siervos, ¿por qué está importante esa palabrita? Porque el padre hace algo que nadie espera que él hiciera. Si tú fueras padre de este hijo, ¿qué es lo primero que harías? ¿O que esperarías que hiciera? Dale un chachazo. Arrepiéntete. No. ¿Cierto? Eso es lo que posiblemente nosotros esperaríamos que un padre haría con su hijo. Pero esa palabrita, pero, lo que está diciendo, el padre va a actuar de una manera que nadie espera. Tal vez los fariseos están pensando, ojalá que este padre sea de verdad y cambie mi percepción de él y lo pegue, lo cuelgue. Y de repente dice, pero
mandó a vestir. ¡No! ¿Por qué ese padre es tan débil? Y le enseñan a ser padre. Posiblemente estaban pensando los judíos mientras Jesús estaba contando la historia. Dios, en vez de condenar al humano sin ningún tipo de salida, abre una puerta a través de Cristo. Cuando Dios, el Padre, envía a su Hijo, es algo que nadie se esperaba. Estaba escrito, ¿cierto? Pero, ¿por qué? ¿Por qué envías a tu propio Hijo a morir por alguien que está en contra de ti? ¿Por qué no los consume y los mata si eres superpoderoso? ¿Por qué actúas de una manera inesperada? ¿Por qué amas a las personas que no te aman? Eso está diciendo Jesús en la historia a través del Padre. El Hijo recibe gracia antes de castigo. En desmedro de la imagen del Padre. Las personas que estaban escuchando la historia posiblemente estaban menospreciando al Padre. Incluso el Padre en la historia, ¿cierto? Otros estarían juzgándole diciendo, ¿por qué este caballero o nuestro patrón quiere así a este hijo? Y el Padre, en desmedro de su imagen, prefiere actuar con misericordia ante su Hijo, a pesar de lo que las personas puedan pensar de él. A Cristo no le importó la humillación por tu salvación. ¿Sabes eso, no? ¿Estás consciente de que Cristo fue humillado en la cruz? ¿Y que no le importó? ¿Y que no le importó que tú desperdiciaras tu vida tal vez en algún momento? Y a pesar de que sabía que nosotros íbamos a despreciarle, no le importó y dio su vida a la cruz. Palabra muy importante, pero el Hijo estaba muerto y perdido. Ha vuelto a la vida y ha sido hallado. Muerto. La palabra muerto en el griego es necros o necrosis. ¿Sabe lo que significa? Es que ya ha llegado a un punto de estar tan muerto que no hay forma de que eso viva. ¿Alguien está aquí relacionado con la medicina, de todo eso? ¿Alguien ha visto alguna parte de un cuerpo en estado de necrosis? ¿Qué podría ser un buen chileno? Aquí hay que entrar a picar. Aquí no, esta pierna no tiene cómo salvarse. ¿Qué hay que hacer? Amputarla. A ese estrado que estaba el hijo. No, con esto no hay nada que hacer. Hay que entrar a picar y hay que amputarlo y hay que eliminarlo. Ese es el estado que estamos ante Dios. Y perdido significa que sin conocimiento de la ubicación. En el griego esa es la palabra. ¿Sabes que no sé dónde está? No puedo buscar mi GPS y saber dónde está el hijo. Pero cambia la situación y dice, ha dado vida, ahora tiene vida. La palabra vida ahí significa que se entiende que estaba muerto y que ha resucitado. No que siempre tuvo vida, sino que esta persona que estaba muerta ahora tiene vida porque ha resucitado. Hay un poder extraordinario que le ha dado vida a un muerto, porque los muertos no tienen vida a menos que sean zombies, ¿no? ¿Sí? Un muerto no camina, así que si ve a un muerto caminar, cuidado. Y ha sido hallado. ¿Sabes lo que significa esta palabra? Y me encanta, ojalá que te puedas quedar con esta palabra, porque sabes que tú has sido hallado, que estás en la ubicación correcta. Eso significa en el original. No que te encontré solamente, porque te puede haber encontrado y te dejo ahí, sino que te encontré y te puse en la ubicación correcta. Estás donde tienes que estar. Pregunta, ¿estás donde tienes que estar en tu vida, en tu relación con Dios? Un gran desafío, ¿no? Estar en el lugar que tienes que estar. Solamente breve, después de yo para no contar mi historia, estaba muy perdido. En algún momento Dios salió a mi encuentro a través de muchas circunstancias, mi familia, circunstancias, y Dios me puso en el lugar que tenía que estar. Me permitió estudiar su palabra en un lugar hermoso, me permitió venir aquí, y después de que estuve en el lugar que debía estar, empezaron a pasar cosas maravillosas en mi vida, como casarme con Fernanda. ¿Sabes qué? Si yo no hubiese estado en el lugar que tenía que estar, yo no me hubiese casado con Fernanda. Obvio, ¿no? No me hubiese casado con una mujer como ella, que amaba al Señor. Pero todo eso solo pasó
porque Dios salió a mi encuentro y me puso en el lugar que yo tenía que estar. Eso quiere Dios de nosotros. ¿Estás en ese lugar? Este es el momento que Dios te está invitando a estar en el lugar que tenés que estar. Sabréis que solamente algo sobrenatural puede darle vida a un muerto, ¿no? En este caso eso está pasando. Solamente el Padre puede darle vida al Hijo. Y otra reflexión que podamos hacer, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué este hijo nunca dejó de ser hijo? ¿Se dieron cuenta, no? ¿O dejó de ser hijo en algún momento? Porque estamos hablando sobre personas que no conocen a Dios. Posiblemente de eso se trata la historia. Pero, me voy a caer ahí. En una aplicación a los cristianos, si alguna vez has estado perdido, o estás perdido, o estás alejado de la comunión de Dios, ¿por qué estás comiendo con los cerdos? ¿Por qué estás comiendo miseria? Si eres hijo de Dios. ¿Acaso un hijo de Dios tiene que estar en ese lugar? ¿Por qué ha llegado ahí? Sal de ahí, como dijo el hijo pródigo. Levántate. Qué indigno que un hijo de Dios esté comiendo comida en un lugar donde no tiene que comer. Que está comiendo comida en un lugar donde Dios dijo que no debía comer. A tal humillación. ¿Sabes que cuando tú estás comiendo comida con los cerdos, esto es no vaya a comer comida, es una metáfora, ¿cierto? No solamente te estás ofendiendo a ti aunque no te des cuenta, estás ofendiendo al Padre. Imagínense si es que a ese hijo alguien lo conocía y cuando lo vio perderse, gastarse todo y comiendo comida con los cerdos, ¿qué hubiesen dicho del Padre? Mira dónde llegó el hijo de este. Yo prefiero haberlo matado antes. Eso posiblemente estaban pensando los fariseos. Entonces, cuando tú vives tu vida en pecado, no solamente estás ofendiendo a ti, estás ofendiendo a Dios. Estás menospreciando su gracia. No comas comida con los cerdos. Vuelve al lugar correcto. Y por último, ahí en esa parte de la historia, el padre, en vez de castigar, dio el becerro engordado. Lo mejor que tenía, le puso sandalia, lo vistió. Y este becerro engordado podría hacer referencia a que Dios tiene algo preciado y que lo va a sacrificar por ti. De hecho, la palabrita ahí de sacrificar a ese becerro es expiación. La misma palabra que nosotros ocupamos para salvación. Cristo murió para darnos expiación. Imagínate algo que no te merecías, lo mejor de Dios. Obviamente, Cristo es lo mejor. El Padre estuvo dispuesto a enviarle una cruz por ti. Estuvo dispuesto a enviar a Cristo a la cruz, siendo que tú prefieres estar con los cerdos comiendo de eso. Terminando, tenemos el último de los hijos. El hijo que se quedó en casa. Dice del 25 al 28. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danza y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro, engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. O sea, fue arrogante. No, casi eso no es mi hermano. En este punto de la historia, yo estoy seguro que los fariseos decían, ¡por fin! Ese es un hombre de verdad. Ese es el que nos representa a nosotros. Así se tiene que actuar. Así hay que tratar a los pecadores. Así hay que tratarlos. Yo no prefiero juntarme con ellos. Y ellos, ¿saben qué están diciendo? Ese es nuestro héroe. Ese es el hijo de verdad. Y no saben que Jesús está hablando que ellos son. O sea, imagínense los cegados. ¿Saben que el hijo estaba en el campo? El hijo estaba en la casa del padre. Pero eso no significa que tenía una relación cercana con el Padre. Lo he dicho anteriormente, cercanía con Dios no significa relación. Puedes estar cerca toda tu vida en la iglesia y no conocer a Cristo. Cuidado con eso, cuidado con ser el hijo mayor. Estar cerca del Padre y no tener relación con el Padre.
Este foco siempre lo hemos visto que el hijo se va lejos y ha vuelto y Dios lo recibe. ¿Sabes qué? Este hijo también estaba lejos. Estaba lejos, muy lejos. Esta es la historia de dos hijos perdidos. Uno que se va geográficamente lejos y uno que está perdido en el corazón. Qué peligroso, ¿no? Estar cerca de Dios y perdido. Por último, el otro estaba ya, Sodoma y Gomorra, pero este estaba limpio, con corona y estaba perdido. Hay que tener cuidado con eso, es una trampa. Por último, el otro cuando llegó a un punto, no tengo nada, necesito volver. Pero si el otro se ve bien, cuidado, ¿por qué tiene que volver a Cristo? ¿Por qué tiene que volver al Padre? Qué peligroso, ¿no? Mirarte y decir, oye, yo estoy re bien. ¿Qué necesito ir a arrepentirme? Si mira cómo estoy. Bueno, yo no estoy tan bien, pero bueno. Qué peligro, ¿no? Cuidado con eso. El hermano mayor representa al religioso. Quiero que esto se lo graben en la cabeza. Posiblemente a ustedes lo han acusado de religioso. ¿Sabes que el cristiano no es un religioso? El cristiano de verdad. Porque el cristianismo no es religión. El cristianismo es relación con Cristo. Nada más que eso. Todo lo que está aparte es religión. Y hay religiosos, hay muchos. ¿Cuál es el problema del religioso? Que está cegado por su supuesta cercanía con Dios, pero no logra ver que está perdido. Qué triste, ¿no? O sea, hay una venda en él que dice, no, tú eres salvo, pero estás perdido. Los fariseos que estaban ahí estaban completamente perdidos, pero estaban seguros de que son hijos de Dios. Por motivos que no son los que tienen que ser. Y Cristo le está diciendo, no. Tu hermano ha venido, ¿cierto? Adelfos, la palabra que uno ocupa para hermano. Él ya yo no lo consideraba un hermano. Tu padre ha sacrificado, ¿cierto?, a este becerro y él está envidioso por eso. Entonces se enojó. La palabra esa, entonces se enojó, significa que estaba al punto de reventar de rabia. No es como, ya me enojo, me voy. No, sino que ojalá tuviera algo y lo matara. ¿No se acuerdan de una historia conocida en Génesis? De dos hermanos. Uno estaba tan enojado que llegó al punto de matarlo. Abel y Caín. Algo así de rabia. El hijo mayor, ¿sabes que no siente nada porque su hermano ha muerto ya, estaba muerto y ahora está vivo? No tiene ni un sentimiento en su corazón. Nada. Está como hielo. Mi hermano estuvo perdido y ahora vive. Y no le genera nada. Nada de decir, por fin. No actúa como el Padre misericordioso, sino que ojalá que se muera. Eso significa que el hijo mayor es un indolente. O sea, no siente dolor. Lo más terrible es que el hijo mayor no tiene el corazón del Padre. Te pregunto a ti, ¿tienes el corazón de Dios? ¿Te duelen los perdidos? De verdad. No decir, sí me duelen. No, es como una constricción en el corazón, algo como una aguja que está acá adentro. ¿Te duelen a ese punto de salir a buscarlo? ¿O no te duelen? ¿O te estás yendo más al lado del hijo que, bueno, otro más nomás? Un número más en la lista. Terminando. 19 al 30. Esta es la respuesta del padre. Perdón, aquí estamos todavía con el hijo. Me adelanté, ya quería terminar. Pero respondiendo, él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino ese hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste al becerro engordado. Miserable, padre mío. Estoy tratando de ponerme actuando como el hijo, ¿no? No sé si dijo eso, pero siempre quise ser actor. Siempre te he servido. Eso es religión. Considerar que se merece algo por algún mérito. Porque supuestamente él dice que nunca desobedeció. Eso es lo que está diciendo, está argumentando.
Pero ¿sabes qué? Él no hizo nada cuando la propiedad se dividió. Se quedó callado. Ni siquiera enfrentó al hermano. No, dijo, bueno. Entonces no es que no haya hecho nada. Nunca me dijo, nunca me diste un cabrito. Dios, Padre, ¿por qué nunca me diste el auto que tiene ese hermano? ¿Por qué, Señor, si yo te he servido tanto, si me he ido al África, me he ido allá al desierto a predicar? ¿Por qué no me has dado esta casa? ¿Por qué no me has dado estos bienes? ¿Sabe lo que significa eso? Que no le basta la presencia del Padre. No le basta haber tenido al Padre siempre ahí. Quiere algo. ¿Te basta la presencia de Cristo? ¿Tu vida? ¿Nos basta la presencia solamente de Dios? ¿Qué pasa si lo único que te queda es Dios? ¿Y lo único que puedas tener es Cristo? ¿Seguirías feliz? Soy mejor que tu hijo, que gastó la herencia con rameras. Que aunque antes no sabíamos si eso pasó. Entonces, ¿hay alguien que le está informando al hijo mayor de lo que se gastó el hijo? Entonces, esta es una persona que tiene un infiltrado. Es cierto que el hijo menor se gastó todo, pero el hijo mayor nunca mostró, en la historia por lo menos, nunca mostró un corazón arrepentido como el corazón que mostró el hijo menor. Nunca se arrepiente. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dice a los fariseos qué va a pasar con el templo? Posiblemente esos nunca se convirtieron. Hay algunos que se convirtieron. Hay algunos fariseos que sí conocieron a Cristo. Pero posiblemente ese grupo que él le dice que el templo se va a destruir, se rieron de Cristo. Para los judíos el templo es muy importante. ¿Sabían eso o no? ¿Saben por qué el templo era muy importante? O podríamos decir, el lugar donde, antes del templo, cuando estaba Moisés, ¿cómo se llamaba? Una carpita, algo que tenían que levantar. El tabernáculo. ¿Y saben por qué el tabernáculo era tan importante, no? Muy bien, David. Aparte la billetera que tiene, es muy inteligente. Estaba la presencia de Dios. Por eso que había que cuidarlo. Pero sabes que en algún momento Dios dice, sabes que yo ya no estoy ahí. Quedan solamente piedras, pero yo me fui. Una cosa importante del creyente, del cristiano, es que dice la Biblia que en nosotros mora el Espíritu Santo. No hay forma de arrancarlo. No hay forma de que saque al Espíritu Santo de ahí. Pero sí sabes que sí puedes perder tu relación con Dios. Puedes apagar tanto el Espíritu que puede llegar a un momento es como que si el Espíritu no hiciera nada. A pesar de que lo hace. Pero tú lo apagaste. Tú es como que echaste el Espíritu. Inclusive aunque tú quieres que se vaya, Él está ahí. Pero nosotros no podemos perder la bendición de que el Espíritu more en nuestras vidas, pero sí podemos perder la comunión con Dios. Inclusive podemos perder la comunión con Dios estando cerca de Él, aparentemente. Final de la parábola. Ahora sí, 31, o sea, 30-31, ¿cierto? Donde habla el Padre. 30 al 32. Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora está en el lugar correcto. Esto es muy importante. Cuando el padre está hablando con el hijo mayor y ocupa la palabra hijo, en original esta palabra es tecnón. Y sabes que antes, cuando el padre habla del hijo menor, ocupa huios. Son dos palabritas que se ocupan en el original para hablar de un hijo. La diferencia es que esa palabrita, la primera, huios, siempre se hace referencia cuando Cristo está hablando de que Él es el Hijo de Dios. O sea que esa palabrita en el original es que Él tiene una relación con ese Padre. Pero la palabrita tecnón solamente es descendiente. Como que le está diciendo, oye tú, descendiente, vienes de mí. Pero no, parece que no tienen relación conmigo. En cambio, al otro le dice, huios, hijo que tiene una relación con el Padre. Porque puedes venir de tu Padre, pero no tener una relación con Él. Qué fuerte, ¿no?
¿Sabes que cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se hace referencia a nosotros, como hijos de Dios, se ocupa la palabra huios, no tecnón, porque se entiende que tenemos una relación con Dios. ¿Se acuerdan que les dije que tenían que recordar un pasaje anterior? ¿Se acuerdan cuál es? 15:10, porque él está diciendo, llegó tu hijo, o sea, llegó mi hijo, tu hermano. ¿Y qué hicimos? Fiesta. ¿Qué dice el 15:10? En la otra parábola, ¿cierto? De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo no vamos a hacer fiesta por un pecador que no se arrepiente? Los ángeles están haciendo fiesta por un pecador que se arrepiente. Nosotros tenemos que celebrar. Va a haber un momento donde hay algo que se llama la boda del Cordero, ¿cierto? ¿Sí? La celebración máxima del cumplimiento de la obra de Cristo. Celebración por este que desobedece a Dios y que ahora tiene vida. Qué hermoso terminar con esto, ¿no? El que estaba muerto ahora vive. O sea, el que estaba en un grado de necrosis, que estaba a punto de ser amputado, ha resucitado. El que estaba perdido está en el lugar correcto. Esto es el Evangelio, hermanos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él vino a nuestro encuentro a darnos vida, a eso que estaba a punto de ser desechado. Me encanta una forma de ver al pecador, porque claro, estábamos muertos, ¿cierto? Es como, imagínense estar en la boca así cabemos, en la boca de una ballena. El pecador está en la boca de una ballena, perdido. Pero ¿sabe que todavía no pasa el estómago de la ballena? Todavía puede ser rescatado. Estaba a punto de dar lo último de sí, pero fue hallado y está en el lugar correcto. Como conclusión, espera que me está fallando la tecnología aquí, me está dibujando cosas. Tenemos varias aplicaciones. ¿Ustedes creen que los fariseos se arrepintieron después de esta parábola? ¿Se dieron cuenta de que ellos eran ese personaje miserable de la historia? Posiblemente alguno, ¿no? Pero parece que no. Entonces la primera aplicación la aplicación directa a esta parábola es para los religiosos de la época. Segunda, para los creyentes que se han alejado de Dios. Yo he sido uno de ellos. Por mucho tiempo comiendo la comida con los cerdos. Ni siquiera comiendo, pidiendo que pudiese comer la comida de los cerdos. Como dije antes, si has estado en eso o estás, no comas la comida de los cerdos. Vuelve a tu padre. Tercera aplicación, para los que creen que están cerca y no lo están. Analizar tu vida. ¿Crees que estás cerca de Dios, pero tienes una relación con Él? Terminando con esta predicación, tenemos que meditar sobre estas cosas, pero sobre todo pensar en el Padre misericordioso, que es el personaje de la historia. ¿Sientes que Dios es misericordioso contigo? Justo ayer en una reunión familiar estábamos hablando de que mira cómo es misericordioso Dios. Amén, yo lo creo totalmente. Totalmente que es misericordioso. De que le da algo a alguien que no se lo merece. Ese es el Evangelio, ¿no? Eso ha sido la obra de Dios a través de todo el tiempo. Yo no merezco estar aquí, pero por gracia de Dios, Él me ha dado la bendición de poder estar compartiendo esta palabra con ustedes.